El sistema necesita que sigas cansado. La mayoría de personas cree que está cansada por trabajar demasiado, pero no. Está cansada porque vive atrapada en un sistema que consume su atención todos los días. Despiertan agotados, trabajan agotados, consumen agotados y duermen apenas lo suficiente para repetirlo otra vez. Lo más peligroso es que comenzaron a llamar normal a ese estado mental. Personas inteligentes, viviendo sin claridad, sin dirección, sin tiempo para pensar profundamente sobre su propia vida. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque una mente constantemente agotada deja de cuestionar, deja de observar, deja de construir libertad. En este ensayo vas a entender por qué el sistema moderno necesita mantenerte mentalmente cansado y cómo el agotamiento silencioso se convirtió en una de las formas más efectivas de control psicológico moderno. Capítulo 1. La sociedad convirtió el agotamiento en identidad. Hubo un momento en el que el cansancio era una señal de alerta. El cuerpo decía, necesitas detenerte. La mente decía, algo no está bien. Pero el mundo moderno hizo algo extraño con eso. Transformó el agotamiento en una identidad. Hoy las personas muestran cansancio como símbolo de importancia. Estoy ocupado. No tengo tiempo. He trabajado todo el día. Y lentamente, comenzaron a creer que vivir agotados significa estar avanzando. Pero no siempre es así. A veces, el movimiento constante solo es distracción sofisticada, porque una cosa es construir algo, y otra muy distinta es pasar la vida reaccionando. Observa la rutina moderna. La mayoría despierta mirando una pantalla. Antes incluso de pensar, ya está reaccionando. Mensajes, correos, noticias, problemas, notificaciones. La mente entra en estado de respuesta desde los primeros minutos del día, y una mente que vive reaccionando pierde la capacidad de observar, pierde distancia mental, pierde dirección, porque pensar profundamente requiere algo que el sistema moderno destruyó casi por completo: silencio, espacio mental, atención sostenida. La mayoría de personas ya no vive desde claridad, vive desde urgencia. Todo parece importante, todo parece inmediato, todo exige energía mental constantemente. Y el problema no es solo físico, es psicológico, porque después de suficiente tiempo viviendo así, la mente entra en supervivencia automática. Ya no reflexiona, ya no cuestiona, solo responde. Y aquí aparece una de las ideas más peligrosas del mundo moderno: la productividad sin dirección. Personas ocupadas, pero desconectadas de sí mismas. Personas activas, pero mentalmente inmóviles, corriendo todos los días, sin preguntarse hacia dónde, porque estar ocupado genera una ilusión psicológica poderosa. Hace sentir que algo está avanzando, aunque internamente nada esté cambiando realmente. Y el sistema ama eso, ama personas cansadas, personas distraídas, personas que no tienen tiempo para detenerse a observar su propia vida, porque el cansancio constante produce algo extremadamente útil para cualquier estructura de control. Reduce conciencia. Una persona agotada emocionalmente consume más, reacciona más, tolera más y piensa menos estratégicamente. Aquí es donde la mayoría empieza a incomodarse, porque durante años nos hicieron creer que el problema era falta de disciplina. Pero muchas veces, el problema real es exceso de desgaste mental. Personas que ya no tienen energía para pensar en largo plazo. Personas que sobreviven semana a semana, intentando llegar al viernes. Y lentamente, esa forma de vivir se normalizó tanto que dejó de parecer peligrosa. Pero lo es. Porque una persona que nunca se detiene, eventualmente pierde contacto consigo misma, pierde claridad, pierde visión, pierde dirección. Y lo más silencioso de todo es que muchas veces ni siquiera lo nota, solo sigue avanzando, cansada, automática, repetitiva.
como millones de personas más. Y aquí es donde todo empieza a volverse realmente peligroso, porque el agotamiento moderno no solo consume energía, también crea dependencia. Capítulo 2. El salario como mecanismo psicológico. El sistema moderno descubrió algo hace mucho tiempo. No necesita controlar completamente a las personas, solo necesita volverlas dependientes. Y una de las formas más silenciosas de dependencia es la dependencia financiera emocional. Aquí es donde el salario deja de ser solamente dinero y se convierte en un mecanismo psicológico, porque el problema nunca fue recibir un salario. El problema aparece cuando toda tu estabilidad mental depende de él. Observa lo que ocurre cada mes. Las personas esperan una fecha específica para sentir alivio. Durante unos días respiran, pagan cuentas, compran cosas, sienten control temporal y luego el ciclo vuelve a empezar. Otra vez presión, otra vez ansiedad silenciosa, otra vez supervivencia y lentamente la mente comienza a organizar toda su vida alrededor de no perder esa estabilidad. Aquí empieza algo peligroso, porque cuando una persona vive con miedo constante a perder seguridad, deja de pensar estratégicamente, empieza a pensar defensivamente. Ya no pregunta, ¿cómo construyo libertad? Ahora pregunta, ¿cómo sobrevivo sin que todo se derrumbe? Y esas dos mentalidades construyen vidas completamente diferentes. La mayoría no odia su rutina. Lo que realmente teme es la incertidumbre de salir de ella, porque incluso una rutina agotadora puede sentirse más segura que lo desconocido. Y aquí aparece una de las estructuras psicológicas más poderosas del sistema moderno: la estabilidad artificial. Una estabilidad que parece sólida, pero depende completamente de seguir obedeciendo el mismo ciclo. Trabajar, consumir, repetir. Trabajar, consumir, repetir. Y mientras eso ocurre, pasan los años. Personas inteligentes, personas capaces, personas con potencial enorme, pero demasiado agotadas para detenerse a rediseñar su vida. Porque construir libertad requiere algo que el agotamiento destruye primero: energía mental, claridad, capacidad de observación. Una mente agotada no piensa en arquitectura financiera, piensa en llegar al viernes. Y aquí es donde casi nadie mira realmente. El sistema no necesita impedirte crecer, solo necesita mantenerte suficientemente cansado para que nunca construyas alternativas reales. Porque construir libertad exige distancia mental, y la mayoría vive demasiado cerca de la presión diaria. Todo es inmediato, todo es urgente, todo consume atención, y una mente sin espacio pierde profundidad. Observa cómo vive la mayoría. Despiertan temprano, corren todo el día, llegan agotados, buscan distracción rápida, duermen cansados y vuelven a empezar, sin tiempo para pensar profundamente sobre dinero, sin tiempo para cuestionar estructuras, sin tiempo para preguntarse, ¿estoy construyendo algo o simplemente estoy sobreviviendo eficientemente? Esa pregunta incomoda, porque obliga a mirar algo que muchos prefieren evitar: la posibilidad de haber pasado años enteros funcionando automáticamente. Y lo más silencioso de todo es que el sistema recompensa esa automatización. Personas obedientes, personas previsibles, personas agotadas, personas demasiado cansadas para desarrollar pensamiento independiente. Aquí es donde el salario deja de ser económico y se vuelve psicológico, porque no compra únicamente tiempo, compra tranquilidad momentánea, compra alivio emocional temporal, compra sensación de control. Y cuando una persona depende emocionalmente de esa sensación, comienza a tolerar niveles de desgaste que jamás habría aceptado conscientemente. Lentamente, deja de preguntarse qué quiere realmente. Solo intenta conservar estabilidad. Y aquí aparece otra consecuencia peligrosa: el miedo invisible, no el miedo al fracaso, el miedo a detenerse. Porque muchas personas ya no saben quiénes son,
cuando dejan de correr. El silencio las incomoda. Pensar profundamente las incomoda. Estar solas con su propia mente las incomoda. Entonces vuelven a distraerse. Más trabajo, más consumo, más ruido. Porque el ruido constante evita preguntas peligrosas. Preguntas como, ¿esta vida realmente fue diseñada por mí? ¿O simplemente aprendí a adaptarme a una estructura que nunca cuestioné? Y aquí es donde todo cambia. Porque la libertad financiera no empieza con dinero. Empieza cuando una persona recupera suficiente claridad mental para observar el sistema sin quedarse atrapada dentro de él. Ese es el punto de ruptura. El momento en que alguien deja de vivir reaccionando y empieza a pensar estructuralmente. Pero para llegar ahí, primero debe recuperar algo que el mundo moderno consume todos los días: su atención, su energía mental y su capacidad de ver con claridad. Capítulo 3. Recuperar claridad mental. Existe una razón por la que tantas personas sienten que el tiempo desaparece, incluso cuando trabajan todo el día. Porque el verdadero recurso que el sistema moderno consume no es dinero, es atención. Y una persona sin atención profunda pierde lentamente la capacidad de construir libertad. Aquí es donde entra una de las formas de control más sofisticadas de la era moderna: la distracción constante. No una distracción evidente, no algo brutal o agresivo. Todo lo contrario, una distracción elegante, silenciosa, permanente, diseñada para mantener la mente ocupada, pero nunca verdaderamente consciente. Observa cómo funciona el mundo moderno. Pantallas por todas partes, notificaciones, videos cortos, música constante, opiniones infinitas, estímulos cada pocos segundos. La mente ya casi nunca descansa. Y el problema no es solo tecnológico, es psicológico. Porque una mente hiperestimulada pierde profundidad, pierde paciencia, pierde concentración y finalmente pierde claridad. Aquí aparece algo peligroso: la incapacidad de permanecer en silencio con tus propios pensamientos. La mayoría de personas ya no soporta el silencio, necesita ruido constante, algo reproduciéndose, algo moviéndose, algo distrayendo, porque el silencio obliga a observar, y observar profundamente puede volverse incómodo, porque cuando una persona se detiene realmente, empieza a notar cosas. Empieza a preguntarse por qué vive tan cansada, por qué siente ansiedad constante, por qué trabaja tanto, pero sigue sintiendo vacío. Y el sistema moderno no necesita evitar esas preguntas directamente. Solo necesita evitar que tengas tiempo mental para hacerlas. Esa es la diferencia. Por eso la distracción moderna es tan efectiva, porque no parece control, parece entretenimiento. Parece descanso, parece desconexión, pero muchas veces solo es agotamiento disfrazado, porque incluso descansando, la mente sigue siendo estimulada constantemente, sigue reaccionando, sigue consumiendo, sigue fragmentándose, y una mente fragmentada difícilmente construye visión de largo plazo. Aquí es donde la mayoría nunca mira. Las personas creen que el problema es falta de tiempo, pero muchas veces el verdadero problema es exceso de distracción, porque el enfoque profundo requiere energía, y el sistema moderno drena esa energía todo el tiempo. Después de suficiente estimulación, la mente entra en fatiga permanente. Todo se vuelve más superficial, más rápido, más automático, y entonces ocurre algo silencioso, pero extremadamente importante. La persona pierde capacidad de pensar estratégicamente. Ya no reflexiona profundamente sobre dinero, sobre libertad, sobre dirección, sobre propósito. Solo reacciona al siguiente estímulo, al siguiente problema, a la siguiente distracción. Y aquí aparece una de las consecuencias más peligrosas de todas: la pérdida de visión. Porque una mente cansada y distraída deja de construir futuro. Empieza a vivir únicamente el presente inmediato, sobrevivir el día, sobrevivir la semana, sobrevivir el mes. Sin darse cuenta,
Los años empiezan a desaparecer. Y aquí es donde muchas personas sienten algo difícil de explicar. Una sensación silenciosa de vacío, como si estuvieran avanzando, pero desconectadas de sí mismas, como si estuvieran ocupadas constantemente, pero alejándose lentamente de algo importante. Porque en el fondo, una parte de ellas sabe la verdad. Sabe que vivir distraído no es lo mismo que vivir consciente. Sabe que reaccionar no es lo mismo que construir. Sabe que consumir contenido constantemente no significa comprender la vida. Y aquí ocurre algo interesante. Las personas más peligrosas para cualquier sistema no son necesariamente las más ricas, son las más conscientes, las que desarrollan claridad, las que aprenden a observar, las que recuperan atención profunda. Porque una persona consciente empieza a notar patrones, empieza a cuestionar hábitos, empieza a rediseñar su entorno y eventualmente empieza a construir alternativas. Pero todo eso requiere algo que el mundo moderno intenta destruir constantemente. Atención sostenida, silencio mental, profundidad. Por eso, la distracción moderna no es inocente, porque una mente distraída consume más, obedece más y cuestiona menos. Una mente distraída difícilmente construye libertad financiera real, porque la libertad requiere observación, requiere estrategia, requiere conciencia, y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque el momento en que recuperas atención, recuperas poder. El momento en que recuperas silencio, empiezas a verte con claridad. Y el momento en que empiezas a verte con claridad, comienzas a entender algo que la mayoría nunca descubre. El sistema no controla primero tu dinero, controla tu atención. Capítulo 4. El agotamiento se vuelve rutina. Hay algo todavía más peligroso que el cansancio: acostumbrarse a él. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo dentro del mismo ciclo, eventualmente deja de verlo. El agotamiento se vuelve rutina, la ansiedad se vuelve personalidad y la supervivencia empieza a parecer vida normal. Aquí es donde el sistema se vuelve realmente invisible, porque las estructuras más poderosas no necesitan fuerza, necesitan normalización. Necesitan que millones de personas acepten ciertas dinámicas, sin cuestionarlas nunca. Trabajar constantemente, vivir preocupados, estar mentalmente agotados, depender de la próxima quincena, consumir para aliviar estrés y repetirlo durante años. Lo más inquietante es que muchas personas ya ni siquiera se preguntan si existe otra forma de vivir. Porque cuando alguien pasa suficiente tiempo sobreviviendo, deja de imaginar alternativas, y ese es uno de los efectos psicológicos más silenciosos del agotamiento permanente. Reduce visión, reduce ambición profunda, reduce percepción de posibilidad. La persona ya no piensa, ¿cómo construyo libertad? Ahora piensa, ¿cómo llego al final de la semana sin colapsar? Y aunque parezca pequeño, ese cambio mental transforma completamente el destino de una vida. Porque la dirección de una persona siempre depende de las preguntas que se hace diariamente. Y una mente agotada hace preguntas pequeñas, preguntas inmediatas, preguntas de supervivencia, nunca preguntas estructurales, nunca preguntas profundas, nunca preguntas peligrosas, como por ejemplo, ¿quién diseñó realmente esta vida? ¿Por qué siempre estoy cansado? ¿Por qué siento que trabajo tanto, pero sigo lejos de la libertad? ¿En qué momento vivir se convirtió únicamente en resistir? Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo incómodo, porque en el fondo saben que algo no encaja. Saben que el nivel de agotamiento moderno no puede ser normal. Saben que vivir permanentemente ansioso no puede ser natural, pero siguen adelante igual, porque detenerse da miedo, porque el silencio revela cosas. Y una vez que alguien empieza a ver con claridad, ya no puede regresar completamente a la inconsciencia anterior. Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre las personas que construyen libertad y las que permanecen atrapadas toda la vida: la capacidad de observarse. Las personas atrapadas reaccionan constantemente.
Las personas libres observan patrones, observan hábitos, observan sistemas, observan cómo fluye su energía mental, porque entienden algo que la mayoría ignora completamente. El dinero no es solamente dinero. El dinero es energía organizada, atención organizada, decisiones organizadas. Y una mente agotada difícilmente organiza algo con claridad. Por eso tantas personas ganan más dinero, pero siguen sintiéndose atrapadas. Porque el problema nunca fue únicamente financiero, fue mental, fue estructural, fue energético. Una persona cansada emocionalmente normalmente toma decisiones cortoplacistas, busca alivio rápido, gratificación inmediata, escape temporal, y el sistema moderno ofrece infinitas formas de distracción para eso. Consumo rápido, entretenimiento constante, dopamina inmediata, porque una persona distraída consume, pero una persona consciente empieza a construir. Y construir requiere algo extremadamente raro hoy en día: presencia mental, paciencia, capacidad de pensar más allá de la urgencia inmediata. Aquí es donde casi nadie llega realmente, porque recuperar claridad implica enfrentar una verdad incómoda. Tal vez nunca estuviste demasiado ocupado, tal vez simplemente estuviste demasiado desconectado de ti mismo, corriendo constantemente, sin preguntarte hacia dónde, produciendo, sin construir algo verdaderamente tuyo, sobreviviendo, sin desarrollar libertad real. Y lo más silencioso de todo es que el sistema moderno premia esa desconexión, porque una persona agotada mantiene funcionando la maquinaria, pero una persona que recupera claridad empieza a cuestionarla, empieza a rediseñar hábitos, empieza a proteger su atención, empieza a recuperar energía mental y eventualmente empieza a construir una vida más consciente. Porque la verdadera libertad no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando dejas de vivir automáticamente. Cuando recuperas la capacidad de observar tu propia vida sin anestesia mental, sin distracción constante, sin agotamiento permanente. Y aquí es donde todo cambia. Porque el momento en que una persona recupera claridad, empieza a recuperar poder. Capítulo 5. El sistema diseña tus hábitos. Cierre. Existe un momento silencioso que cambia completamente la vida de una persona. No ocurre cuando gana más dinero. No ocurre cuando cambia de trabajo. Ni siquiera ocurre cuando empieza a ganar más. Ocurre cuando deja de vivir en automático. Porque mientras una persona vive reaccionando constantemente, alguien más diseña su dirección. El sistema diseña sus hábitos. Las redes diseñan su atención. El entorno diseña sus prioridades. Y el cansancio mantiene todo funcionando sin demasiadas preguntas. Pero tarde o temprano, algunas personas empiezan a sentir algo diferente. Una incomodidad difícil de explicar. Como si hubiera una distancia enorme entre la vida que viven y la vida que realmente podrían construir. Y ahí empieza el verdadero despertar. No un despertar financiero, un despertar mental. Porque la libertad financiera jamás comienza en una cuenta bancaria. Comienza en la mente que recupera claridad suficiente para observar el sistema sin quedar atrapada dentro de él. Aquí es donde casi todo cambia. Porque una persona consciente empieza a notar cosas pequeñas, empieza a proteger su atención, empieza a observar cómo consume energía mental. Empieza a preguntarse, ¿esto realmente aporta algo a mi vida? ¿O solo me mantiene distraído? Y lentamente, algo empieza a reorganizarse dentro de ella. Ya no vive únicamente reaccionando. Empieza a elegir, empieza a construir intención, empieza a recuperar dirección. Porque una mente clara funciona diferente. Ya no necesita ruido constante. Ya no necesita escapar permanentemente de sí misma. Ya no necesita llenar cada segundo con distracción. Empieza a sentirse cómoda pensando profundamente, observando, reflexionando, cuestionando estructuras. Y aquí aparece algo extremadamente importante: la capacidad de pensar a largo plazo.
porque el agotamiento destruye visión, pero la claridad reconstruye perspectiva. De pronto, la persona empieza a entender algo que antes no veía, que muchas decisiones financieras no nacen desde inteligencia, nacen desde agotamiento emocional. Compras impulsivas, consumo excesivo, distracciones permanentes, todo diseñado para aliviar tensión momentánea. Pero una mente consciente ya no busca únicamente alivio rápido, busca estabilidad profunda, busca dirección, busca libertad real. Y esa diferencia transforma completamente la manera de vivir, porque la mayoría intenta cambiar su economía, sin cambiar primero el estado mental desde donde toma decisiones. Y una mente agotada normalmente construye una vida agotadora. Aquí es donde el silencio empieza a volverse poderoso, porque cuando alguien reduce el ruido, empieza a escucharse nuevamente, empieza a notar sus patrones, sus dependencias, sus miedos, sus automatismos, y aunque al principio eso incomoda, también libera, porque no puedes transformar algo que todavía no eres capaz de ver. Esa es la razón por la que la claridad mental vale tanto, porque permite observar el sistema antes de volver a reaccionar automáticamente frente a él. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no están destruidas físicamente, están saturadas mentalmente, saturadas de información, saturadas de estímulos, saturadas de presión constante. Y una mente saturada pierde algo fundamental: capacidad de construcción profunda. Porque construir libertad requiere energía estable, atención consciente, dirección estratégica, paciencia y, sobre todo, claridad emocional. No para escapar del sistema, sino para dejar de vivir completamente absorbido por él. Porque ese es el verdadero peligro. No trabajar, no esforzarte, no construir dinero. El verdadero peligro es perderte a ti mismo mientras lo haces, convertirte en alguien que funciona, pero ya no observa, que produce, pero ya no piensa, que consume, pero ya no comprende por qué. Y aquí es donde todo este ensayo realmente apunta, a recordar algo simple, pero profundamente olvidado. Tu atención es poder, tu claridad es poder, tu energía mental es poder. Y el momento en que recuperas esas tres cosas, empiezas a recuperar dirección sobre tu vida. Porque la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando recuperas la capacidad de pensar con claridad. Cuando dejas de correr lo suficiente para observar hacia dónde ibas realmente. Cuando dejas de sobrevivir automáticamente y empiezas a construir conscientemente. Ese es el punto de ruptura. El momento exacto en que una persona deja de ser únicamente funcional y empieza a volverse verdaderamente libre. Porque el sistema necesita que sigas cansado, pero una mente consciente empieza a volverse imposible de controlar. Código Millonario no es para quienes buscan motivación, es para quienes decidieron entender cómo funciona realmente el sistema.